Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria convocada para el día de hoy. Sesión que consta de 2 puntos en el orden del día. Y lo que procede es preguntar a los miembros de la corporación si hay alguna objeción a la convocatoria. ¿PSOE? No. Aquí tampoco. Bueno, pues en ese caso le vamos a pasar la palabra a la señora secretaria para que nos lea el dictamen de la comisión correspondiente al punto primero. Buenos días. El primer punto del orden del día es la aprobación inicial de la modificación de la base de ejecución número 40 del presupuesto 2025. En comisión informativa de Economía y Hacienda celebrada el día 11 de julio de 2025, deliberado sobre el asunto y en votación ordinaria con voto favorable del Grupo Popular, junto con el voto favorable de Vox, además de la abstención del Grupo Socialista y el voto a favor de Coalición de Centro Democrático y a favor de Unidas por Caudete, dictaminó informar favorablemente la propuesta de acuerdo de aprobación inicial de la modificación de la base de ejecución número 40 del presupuesto 2025 y, en consecuencia, elevarlo al Pleno del Ayuntamiento para la adopción de los acuerdos oportunos. Bien. Procede ahora a pasar la palabra a la concejal delegada para que exponga el punto. Buenos días. Aprobación inicial, modificación base 40. En este caso traemos hoy al Pleno una propuesta técnica para modificar la base número 40 de la ejecución del presupuesto 2025. Esta base es la que regula las retribuciones y las indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados de los miembros de esta corporación y realmente el texto actual es muy extenso, está muy detallado, recogiendo hasta el último importe, justificante o condición para el cobre tanto de dietas, kilometraje, en este caso las retribuciones, las asistencias esto lo que genera en algunos momentos pues es una rigidez para cualquier modificación que exige rehacer toda la base, reabrir otra vez un nuevo expediente, volver a publicarlo. Entonces, a propuesta de la Secretaría, se plantea una redacción más concreta, más clara y flexible que remita al acuerdo plenario como órgano legítimo para regular en cada momento estos aspectos. Esta modificación quiero dejar claro que no supondrá ningún incremento presupuestario ni cambio de fondo en los importes vigentes, sino una mejora técnica para simplificar y adaptar y actualizar la gestión económica municipal conforme a la normativa vigente. En este caso, el informe propuesta de resolución, donde dice base 40, indemnización, miembros de la corporación, y entra ya todo el desglose, como bien he dicho, no voy a pasar a leerlo porque es muy extenso, pasaría a, debe decir, base 40, este punto sí lo voy a decir, base 40, indemnizaciones, miembros de la corporación. Las retribuciones de los miembros de la corporación por su dedicación exclusiva o parcial, así como las indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados, se realizará de acuerdo con el artículo 75 y 75 bis de la Ley 7/1985 del 2 de abril, reguladora de bases del régimen local, y el artículo 13 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales y se regularán en virtud de lo acordado por este Ayuntamiento en pleno. Segundo, sería exponer al público la modificación de la base de ejecución del presupuesto por plazo de 15 días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efecto de presentación de reclamaciones por las personas interesadas, y tercero, considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna reclamación. Cuarto, remitir copia a la Administración del Estado, así como a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Por otro lado, estos cambios simplemente reforzarán la seguridad jurídica y evitaremos contradicciones innecesarias a la hora de interpretación de la base. Por todo ello, solicito el apoyo de este Pleno para aprobar inicialmente esta modificación y dar traslado al BOP
y, como bien he dicho, a lo que sería la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, María. Unidas por Caudete, Vicente, ¿queréis intervenir? ¿No? CCD, María José. ¿El PSOE? ¿PP? Bueno, supongo que ¿quieres segundo turno, María? No, en este caso, si no hay intervenciones, simplemente recalcar que si ha quedado alguna duda, pues que este acuerdo no va a interferir en nada a nivel económico, simplemente que es un trámite a nivel técnico para agilizar. Ya está. ¿Queréis segundo turno? María José. Buenos días. A ver, solamente a título aclarativo, porque estaba comentándolo con Vicente y el otro día creo que no me quedó muy claro en la comisión. El tema de esta modificación técnica supondrá, como bien nos explicaste en la comisión, supondrá un adelanto a la hora de poder hacer los trámites para cualquier modificación, pero eso no supone que dicha modificación no tenga que ser traída a pleno, ¿no? O sea, bueno, sí, no, era solamente eso, que dijiste así es todo más fácil, más rápido, para si en un futuro tenéis que hacer alguna modificación, pero bueno, que quería que me quedara claro que eso sí que volverá a pasar por pleno, claro. María José, Le paso la palabra a la señora secretaria, que es quien mejor te va a contestar. si te fijas en el contenido de la propia base 40, se refleja que se rige conforme a los artículos de preceptivos de aplicación y lo acordado por el Ayuntamiento en pleno, haciendo un reenvío a lo que acordéis en pleno siempre que se sustituya o se modifique el régimen de dedicaciones. Inmediatamente el siguiente acuerdo contiene el mismo contenido que contenía la base 40 y en el momento que haya cualquier modificación por otra corporación o porque se necesite, traéis otro acuerdo sustitutorio del anterior y así no tenéis que esperaros a publicar en el BOP, transcurrir 15 días, alegaciones, y entonces son efectivos desde el momento en que lo acordéis por vía de acuerdo en pleno. O sea, siempre cualquier modificación tiene que traerse a pleno porque es el órgano competente. ¿Puedo intervenir? Lo único que veo que perjudicaría un poco este tema es el hecho de que alguien, cualquier ciudadano, pudiera presentar alguna alegación. No podría en este caso, ¿no? En el plazo de alegaciones, o sea, ese plazo de alegaciones ya no existiría, pero esa legitimación siempre podría existir por cualquier persona en un interés legítimo en cuanto a ¿qué legitimidad considero que puede tener un particular respecto de las indemnizaciones de los concejales? Vosotros sí que tendríais legitimidad en tanto en cuanto votaseis en contra de poder recurrir, que no perdéis esa condición. Pero claro, los particulares aquí, entre comillas, lo tendrían más limitado, pero igualmente, ¿qué tipo de alegación en ese periodo de información pública se puede presentar ante esto? No sé, aquí lo planteo. Si me permite, María José, normalmente los ciudadanos, cuando tienen algo que decir a este respecto, igual que a otros muchos, nos lo suelen trasladar a los propios políticos. O sea que no suelen ser ellos directamente, salvo casos muy excepcionales, quienes hacen uso de esa potestad o no. Nos lo suelen trasladar a los políticos para que seamos entre nosotros quien lo debatamos. Por lo tanto, yo creo que no se trata aquí más bien de aligerar trámites más que de otra cosa. Bueno, pues si no tenéis... ¿Vais a intervenir? ¿PP? Bueno, iba a intervenir, pero por aclarar. Es cierto que se trata de una cuestión de puro trámite y que, por lo tanto, es una propuesta técnica, pero es una propuesta técnica que se podría ya haber adoptado cuando nació el presupuesto municipal del año 2025, porque esta propuesta ya estaba sobre la mesa por parte también de la Secretaría y defendida incluso por parte nuestra. Es decir, veíamos que había un perjuicio en el momento de que se hacían los cambios a la hora de estipular las diferentes indemnizaciones en cuanto al tema de las liberaciones, porque tenían que esperar a que tuviese los efectos, a que pasase todo el plazo de publicación y demás, y luego
había que pagarles con el carácter retroactivo respecto al día que entraba en vigor, bueno, respecto al día del acuerdo del Pleno y demás. Entendíamos que eso era un perjuicio y en el presupuesto del año 2025, a la vista de que habían cambios en el mes de julio, nosotros propusimos la modificación. En aquel momento no se consideró necesaria, no se valoró positivamente. Personalmente y a mi grupo agradecemos que no 7 meses después, sino 8 meses después se haya tenido en cuenta, se traiga a pleno, y lo que quiero decir es que nos podíamos haber evitado el pleno de hoy y, por lo tanto, el tiempo que le estamos dedicando, que esto se podía haber solventado con el presupuesto porque se propuso. Nada más. No obstante, votaremos a favor, evidentemente. Sin ánimo de rectificarte, Moisés, pero sí de aclararte un poco más las cosas, el pleno no se podría haber evitado porque habría que haberlo realizado igualmente, aunque hubiese sido 8 meses antes. Y no sé si a lo mejor 8 años antes también se podría haber hecho. ¿Puedo intervenir? Pues no, pues se está terminando el turno. Bueno, luego interviene. Yo ya te estoy diciendo que esto se hace cuando se ha tenido conocimiento real de lo que había que hacer y punto. Moisés, por Dios, que la oposición está allí enfrente, que no se te olvide. Venga, hasta luego. Sí, tú eres muy de la verdad. Pasamos a votar. ¿Alguna intervención más? Bueno, están ya todas. Pasaríamos a votar. A favor. Unidas por Caudete, a favor. CCD. A favor. A favor. PSOE. ¿A favor? ¿Van los micros? Partido Popular. Lo tengo que pensar, entonces. A favor. Pues Vox. A favor. Se aprueba en este caso el punto por unanimidad de todos los grupos, lo cual agradecemos. Vamos a pasar al punto segundo, en el cual la secretaria nuevamente nos va a dar lectura del dictamen del día y... Segundo punto, acuerdo sobre el régimen de retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la corporación, que está vinculado al que estábamos comentando anteriormente en cuanto a su contenido y eficacia. La Comisión Informativa de Economía y Hacienda, celebrada el 11 de julio de 2025, deliberado sobre el asunto con voto favorable del Grupo Popular, junto con el voto favorable de Vox, la abstención del Grupo Socialista, la abstención de Coalición de Centro Democrático y a favor de Unidas por Caudete, dictaminó informar favorablemente la propuesta de acuerdo del régimen de retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la Corporación Municipal y, en consecuencia, elevarlo al Pleno del Ayuntamiento para la adopción de los acuerdos oportunos. Muchas gracias. Vamos a pasar la palabra a la concejal delegada para acometer la exposición de este punto. Bien, pues según el informe propuesta de acuerdo que se trae a este pleno, en el primer punto sería aprobar el régimen de dedicación de los cargos electos junto con el régimen de asistencias e indemnizaciones en los siguientes términos. Como bien está desarrollado en este punto, que no voy a pasar a leer por lo extenso que es donde están por porcentaje todas las concejalías delegadas y las retribuciones, en este caso las indemnizaciones. Pasaría pasaría a quedar concejales y alcalde presidente, en este caso, en la nueva redacción. Y en este punto sí que sería importante explicar con claridad que lo que se ha hecho ha sido una reorganización de las retribuciones de los miembros de la corporación, como bien he dicho, donde pondría concejales y alcalde presidente. En este caso, el exalcalde ahora mismo pasaría a tener indemnizaciones por asistencia. Y nada, se quedaría igualmente, no se tocaría nada de la parte de indemnizaciones, no se cambia ninguna cantidad a nivel económico. Y simplemente decir eso, que desde el mes de julio el alcalde ya no cobra un sueldo fijo ni está dado de alta en la seguridad social, solo percibe asistencia por su trabajo y en este caso estaría recogido en este punto. Segundo, supeditar la eficacia del presente acuerdo a la aprobación definitiva de la modificación de la base de ejecución número 40 del presupuesto municipal 2025. Tercero, publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete, el tablón de anuncio del Ayuntamiento, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 75
de la Ley de Base Reguladora Local. Y el cuarto, remitir copia a la Administración del Estado, así como a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Nada más. ¿Quieren intervenir los grupos? Unidas por Gaudete, CCD. Bueno, pues en este punto yo no es que esté en contra, no lo voy a votar a favor tampoco, me voy a abstener. Pero sí me gustaría aclarar una serie de cosas y que ya lo comenté, creo que en el pleno donde se aprobaron estas dedicaciones y demás. Referente a lo que María siempre ha defendido, y es que todos los concejales, miembros de la corporación, están liberados, a excepción ahora de Moisés, que va a pasar a cobrar indemnizaciones. Supongo que es porque en un futuro pues tendrá su colocación en la Diputación y demás. Y el resto de concejales pues pasan a tener unas dedicaciones igualitarias. Yo, para mí, siempre he defendido que depende, las concejalías delegadas pues no son igualitarias a la hora de ser retribuidas. No sé si me explico. Es decir, unas concejalías, por el hecho de lo que conllevan, pues llevan mucho más trabajo que otras, y no considero que todos los concejales tengan que cobrar igualitariamente. Bueno, a excepción de uno que me parece que es Fran, el que está a 21 horas semanales, que es el que más está cobrando. Por lo demás, nada más. Por lo demás, bueno, también aclarar que si Moya o José Miguel en estos momentos no percibe un sueldo, es porque a él personalmente no le interesa, porque no es compatible, bueno, sí es compatible, pero no le beneficia el hecho de cobrar un sueldo con la pensión de jubilación. Eso todo el mundo lo sabe y todo el mundo es conocedor de esas historias. Entonces, bueno, pues poco más que aclarar, pero simplemente decir que, para mi entender, pues las retribuciones no son equitativamente iguales para todos los... No deberían de ser equitativamente iguales para todos los concejales. Nada más. ¿PSOE? ¿No? ¿Partido Popular? Sí, como antes no se me ha dejado hacer uso por alusiones, pues aprovecho el punto. Además, porque tanto el primer punto como el segundo, la verdad que están hilados. Tienen que ver prácticamente de lo mismo. Como decía, el punto anterior se podía haber tenido en cuenta la hora de redacción del presupuesto municipal, con lo cual no hubiésemos tenido que celebrar un pleno hace 8 meses, porque se celebró para aprobar los presupuestos, y en las bases de ejecución se podía haber tenido en cuenta aquella consideración también técnica en aquel momento y también pedida por nosotros, y que se obvió y que ahora lo ha acordado el pleno y que nosotros también hemos votado a favor, como no podía ser de otra forma. Y por otro lado, pues nada, decir que por defender la postura, que evidentemente tampoco no era necesario hacer este pleno, puesto que dentro de 2 semanas tenemos el ordinario y que tenemos la capacidad de adelantar o de retrasar en 10 días, y hoy serían 10 días, con lo cual, donde han pasado 2 semanas, podrían esperar 2 más para la toma del presente acuerdo. Se ha hecho así, muy bien, perfecto. No hemos puesto ninguna objeción a la celebración del pleno y no hemos votado en contra hasta ahora, ni lo vamos a hacer en este punto a esta modificación, porque al final esta modificación lo que trata de recoger es que un concejal, en este caso yo, no voy a tener liberación alguna, paso como al resto de la oposición a cobrar por el régimen de asistencias, y que el actual alcalde renuncia a la opción de poder tener sueldo, con lo cual vemos bien la decisión del actual alcalde y evidentemente pues respaldamos también lo nuestro. Por lo tanto, se trata de una cuestión de mero trámite que vamos a votar a favor. Y bueno, pues lo único, José Miguel, me tienes que dejar que exprese mi opinión o la opinión de mi grupo, porque somos un grupo diferente. Como puedes ver, a la hora de votar vamos a votar a favor, no vamos a dejar esto tirado por tierra. Y cuando se interpela, pues hay que dejar por lo menos por la capacidad, por el tema de alusiones, a uno poder responder.
Yo, de hecho, te dejé a ti, sin venir a cuento, leer íntegramente la sentencia tuya. Sin venir a cuento, no te la corté, te dejé leerla sin problema, por lo tanto, deja que cuando a alguien se le interpela, pues por alusiones pueda defenderse, tan solo, que no me he comido a nadie, yo tampoco, por la calle. Bien. Segundo turno, Unidas por Caudete. Sí, bueno, una cuestión formal. Vox. Bueno, pues en este caso voy a contestarle a María José. María José, yo entiendo tu postura y desde el equipo de gobierno lo único que te puedo decir, o desde esta concejalía, que se consideró en su momento que todas las áreas eran importantes, que exigían responsabilidad, gestión y bueno, que siempre se puede modificar, pero ahora mismo es lo que se acordó, ¿no? Entonces no es lo que hay. Tenemos esas liberaciones y quedará un margen muy amplio para, en un momento dado, si se quiere contemplar otra cosa, porque de hecho Caudete podría tener mayores liberaciones, ¿no? Entonces ahora vamos a tener mayor capacidad, pero en este caso no se va a tener en cuenta, se queda igual. Y por otro lado, simplemente le diría al PP que sería deseable que quienes están gobernando desde hace tantos años dejaran de hacer oposición dentro del propio gobierno. Muchas gracias. Bien, ahora sí, Unidas por Caudete. Sí, bueno, ya desde el pleno de despedida de Moisés estamos viendo cosas que no creeríamos, es decir, acaba de referirse María a ello. Entiendo que son dos partidos y que, bueno, pero es decir, que Moisés acaba de decir que esto se podía haber hecho cuando él era alcalde y no se hizo, y a quién le echa la responsabilidad si el alcalde eras tú. Es decir, el que hacía los órdenes del día de los plenos eras tú y el que los dotaba de contenido. Entonces no entiendo si te estás flagelando a ti mismo o si estás intentando verter tu responsabilidad sobre otros, al final por tus cuitas personales con Moyá y me imagino que con todo vos. Ya lo vimos el otro día, lo hemos leído en los medios y supongo que esto va a continuar, estás en tu derecho. Lo que no sé si tus votantes van a estar contentos con que utilices el Pleno para dirimir cuestiones o de partido personales que se pueden dirimir en cualquier otro de los ámbitos en los que estáis en contacto vosotros con Vox y Vox con vosotros. Es decir, repito, por si alguien no se ha dado cuenta, Moisés ahora nos ha dicho que esto que se acaba de hacer bajo el mandato de Moyá se podía haber hecho bajo su mandato, pero que no se hizo, y le echa la culpa a Moyá. Bueno, hace referencia a Moisés a su derecho a intervenir por alusiones. Ha sido alcalde hasta hace un mes y a mí continuamente me ha negado el derecho a intervenir por alusiones. Entonces, esto me parece una pura hipocresía o egoísmo. Es decir, quieres para ti lo que tú para otros no has concedido. Y no solo eso, sino que además aprovechas un punto para hablar del punto anterior porque no te han atendido. Es decir, un poco de madurez no vendría mal y entiendo que si tenéis diferencias que me parecen lógicas, en todo caso es vuestro rollo, las solventéis en otros ámbitos más adecuados que no el pleno municipal. Y te pregunto, ¿por qué, Moisés, no aprobaste esto hace unos años cuando tú estabas de alcalde y ahora dices que eso se tendría que haber aprobado hace unos años cuando tú eras alcalde? ¿Por qué no lo hiciste? Bien, muchas gracias, Vicente. Antes de darle la palabra a María José, agradecerte que hayas hecho la intervención que has hecho, porque me has evitado que yo la hiciera. Yo soy un poco más rústico en las palabras, tú lo has expresado muy bien, entonces te lo agradezco mucho. María José, cuando quieras puedes intervenir. No voy a aclarar nada más, simplemente pues nada, decir que lo que estamos viendo es insólito, que ahora parte de la oposición esté a favor de... Bueno, encima es que de verdad no hay palabras, no hay palabras. ¿Ya, María José? ¿Ya? Bueno, pues, María José, dos pequeñas aclaraciones sobre la intervención tuya primera. En primer lugar, yo tampoco cobro por nómina desde el primer momento. O sea que está él y estoy yo ahora. Bien. Y también decirte que si yo quisiera cobrar por nómina, le saldría muy caro a los caudetanos, porque, vuelvo a repetirlo, tendrían que pagar una seguridad social que a mí ya no me sirve para nada
Y es un dinero, por decirlo de alguna manera, que tendría que ir a un punto cuando así lo podemos dedicar para gasto municipal, el que nosotros consideremos conveniente. Por lo tanto, yo creo que el hecho de que Moyá se haya apuntado desde el minuto 1 a cobrar por asistencia beneficia a Caudete y a los caudetanos. Es una opinión. ¿Por qué? Porque yo pago mi IRPF como todo hijo de cristiano y lo pago y tengo mi parte legal cubierta. Entonces, todo lo demás sería tirar el dinero. De esa manera, yo creo que es mucho más conveniente para los caudetanos, porque eso, al cabo de un año y de varios años, pues es un dinero importante. Solamente esos dos detalles te quería aclarar. ¿El Partido Socialista quiere intervenir? Bueno, respecto a lo que ha dicho Moisés de las retribuciones y tal, bueno, pues sospecho, adivino o pronostico que lo mismo que la oposición no vas a cobrar. Primero porque, como ha dicho María José, evidentemente que algún cargo en la Diputación vas a tener del cual vas a cobrar, y en segundo lugar porque también nosotros a las juntas de gobierno seguro que no vamos a ir. Así que lo mismo, Moisés, yo creo que va a ser que no. Partido Popular. Sí, quizá hay que ser más fino. Evidentemente, yo he dicho que iba a pasar a cobrar, como el resto de la oposición, por el régimen de indemnizaciones. Lo podríamos revisar en la televisión. Y el régimen de indemnizaciones comprende todo. Si entramos a detallar, evidentemente, la oposición no forma parte de la Junta de Gobierno, pero sí que cobra por la asistencia a plenos y a comisiones. Es decir, vamos a tener el mismo sistema que aplicar. Uno puede ser, para que lo sepan los caudetanos, el de la liberación, es decir, con una nómina, con seguridad social y demás, y el otro, la indemnización por asistencia, que es el tiempo que le dedicas al puesto que desempeñas, ¿no?, y que dejas de, por lo tanto, prestarlo en tu trabajo, evidentemente. Y la verdad es que es curioso, sí, se cambian a veces también los papeles. Vicente, me he pensado por un momento que eras el presidente del Pleno, te lo juro, o que eras el alcalde o algo así, curioso. Bueno, imagino que es que también tenías ganas de hacer un pequeño momento de política. Simplemente decirte que dos cosas. La primera, que fue en el mes de noviembre, diciembre, cuando estábamos redactando el presupuesto, cuando hubo una propuesta técnica, como ahora, que se puso sobre la mesa y que nosotros defendimos, pero se consideró que no tenía que salir adelante. Guardo los paños para lavarlos dentro. Se consideró que no tenía que salir adelante. Nosotros defendíamos aquella postura porque veíamos que dos compañeros, como Fran y como Diego, habían sufrido pues algo que no había impuesto el PP, sino que la redacción de la base 40 viene así desde tiempos inmemoriales, gobernados por el PP y gobernados por el PSOE, y que, por lo tanto, perjudicaba en este caso a quien era objeto de un cambio en el sistema de indemnización o de aplicarle una liberación. Por lo tanto, no hace falta que haga humo ni de susto ni nada. Nos dimos cuenta en aquel momento y propusimos cambiarlo. Si hubiera hecho alcaldadas, evidentemente se hubiese articulado aquello, pero formaba parte y formo parte en este momento de un gobierno que está conformado por dos grupos, donde tienes que poner en la balanza y donde unas cosas tienes que aceptarlas y otras tienes que negociarlas, otras las puedes pedir y que se hagan, pero sobre todo donde hay que dialogarlo, pedirlo y tal. En ese caso, desde el área económica o desde la parte política del área económica se pensaba que no era oportuno hacer ese cambio, pues nada, pues no se hizo, que no pasa nada, que no pasa nada. Pero se ha demostrado que 7 u 8 meses después ha sido necesario aplicarlo. Quizá porque ha habido un cambio y una persona que cobraba deja de cobrar, porque alguien que tiene, según el acuerdo de pleno, el cobro no quiere cobrar, quizá porque se ha dado esta situación, pero esta situación ya la sabíamos que se iba a producir y como tal se hizo una propuesta técnica que se puso sobre la mesa y que se decidió no incluir. Ya está, se decidió no incluir. Y ahora se ha decidido traer al Pleno. Pues bendito sea Dios,
que se ha traído al Pleno, que a partir de ahora no van a tener problemas los concejales que se vean afectados por los cambios y que, por lo tanto, va a ser todo mucho más ágil. No sé si vamos a estar con una mayor defensa jurídica o algo así como se ha intentado antes de decir en la exposición, pero que nosotros lo vemos muy bien. Y no sé dónde puede ver fantasmas, Vicent, porque yo creo que no los hay. Bien, ¿quiere intervenir Vox? Bueno, a ver. Es legítimo opinar y voy a respetar la intervención, en este caso, del PP y agradecer a la oposición porque parece que nos hemos invertido. Pero conviene recordar que en el momento de aprobar el presupuesto, la intervención municipal en aquel entonces no estuvo de acuerdo. Entre otras cosas, cuando se desarrolló, se propuso varias veces y no fue la parte política, o sea, simplemente fue la intervención estaba en ese caso de baja, no estaba cubierta en ese momento y yo no tenía el respaldo de esos informes técnicos. La parte jurídica podría haber estado, pero en este caso la parte económica no. Entonces, precisamente por eso se ha traído ahora de forma ordenada, con informes favorables y respetando todos los trámites legales. Así se garantizará la seguridad jurídica del acuerdo y, lo vuelvo a repetir, quienes tantos años han gobernado podrían dejar de hacer oposición dentro del propio Gobierno y haberlo hecho ellos, que tiempo han tenido. Con lo cual, desde que en este caso esta concejal está gestionando la parte económica, se están reorganizando las áreas y se está reestructurando muchas cosas que podrían haber hecho en este caso ellos. Y lo último que quiero decir es que Caudete no necesita este tipo de espectáculos y si esto va a seguir así, pues Moisés, estás haciendo un poco el ridículo. Bien, terminado el turno de palabras, es el momento de pasar a votar. Unidas por Caudete. Abstención. CCD. Abstención. PSOE. Abstención. Partido Popular. Madre mía. A favor. Vox. A favor. Queda aprobado el punto con los votos a favor del Partido Popular y Vox y los votos de abstención de Unidas por Caudete, CCD y Partido Socialista. Como estamos en una sesión extraordinaria, no hay punto de ruegos y preguntas, por lo que se levanta la sesión. Muchas gracias a todos y hasta el próximo.